tema formal. Y el tema formal tiene que ver con la estructura del proyecto de ley. Ustedes podrán observar en la presentación, técnicos, que el proyecto de ley que ustedes están discutiendo no tiene la estructura que sugiere la técnica legislativa. El proyecto de ley no tiene títulos, no diferencia los diversos temas que está discutiendo, tiene un conjunto de artículos que no están divididos y luego va a las disposiciones generales. La técnica legislativa plantea que se organice en un título preliminar donde debe estar el objeto de la ley, donde debe estar el ámbito, los principios y las definiciones. Un segundo tema que tendría que ser un título primero que se centre en el tema de las plataformas. Un tercer título que sería justamente el del trabajo de venta directa, para poder regular de manera adecuada estas dos instituciones que son diferentes. Un tercer título que no tiene la ley, porque no hay ningún artículo al respecto, con los procedimientos de denuncia, de solicitud, de que se cumplan con los derechos y luego las disposiciones generales. Dicho esto, yo quiero referirme al tema central de esta ley, que es qué vamos a entender por la plataforma o por el trabajo en plataforma y qué vamos a entender por el trabajo de venta directa. Como ya nos han dicho en la exposición anterior, el trabajo en plataformas no es que es nuevo, sino que es un nuevo modelo de organizar el trabajo. ¿Qué significa esto? Que estamos ante una nueva era y el trabajo en plataformas tiene dos grandes grupos de plataformas. La primera es la que se llama economía colaborativa. En esa economía hay trueques, es decir, no tiene un fin de lucro. La segunda es la economía bajo demanda. Esa economía bajo demanda no es que tiene como objetivo solo la protección de los derechos de los trabajadores, tiene como objetivo la ganancia, tiene como objetivo el lucro. Por tanto, lo que hay que hacer es equilibrar derechos de trabajadores versus ganas de ganancia de los empleadores. Para eso está el derecho laboral. Dentro de este, podemos seguir por favor más adelante, para que se pueda ver más adelante. Como he dicho, dentro del trabajo de plataformas hay dos grandes grupos: el que no tiene fines de lucro y el que tiene fines de lucro. Al que tiene fines de lucro se le llama trabajo de plataformas bajo demanda. Como ustedes ven en esa diapositiva, hay miles de formas de prestar trabajo en las plataformas bajo demanda. Tenemos que decidir en la ley a qué parte de eso nos vamos a dedicar. Como ustedes ven, en el trabajo por plataformas bajo demanda están las microtareas, está la contratación de profesionales y también está el reparto y está el transporte de personas. El problema que tiene esta ley es que habla de plataformas bajo demanda cuando en realidad parece que nos queremos referir al trabajo de reparto en las plataformas bajo demanda. Entonces, primera sugerencia con respecto a las definiciones. Tenemos que centrar no solo en la plataforma bajo demanda, porque este es un ejemplo que trae la OIT y la CEPAL. Ahí ven ustedes todo lo que significa plataforma bajo demanda. Centrémonos, esa es mi posición por supuesto, en el reparto para concretar cuál es la relación, si se da o no un régimen laboral allí. Luego, esta es la, sí, podemos seguir con la siguiente por favor. Esta es la forma de organización de una plataforma de reparto. Hay una intermediación de un servicio que es el reparto que permite la oferta de un bien o servicio y cumplir con la necesidad de un consumidor. La gran pregunta que está detrás de esto es si las personas que ofrecen ese reparto son o no personas que tienen relación laboral con las apps. ¿Qué nos han dicho los estudios en Ecuador? Porque no se trata solamente de decir si es que es bueno o es malo. Datos. Los datos son los relevantes. En el Ecuador hay varios estudios sobre las condiciones laborales de quienes prestan sus servicios para estas apps. Y lo ha hecho la Universidad Central
lo ha hecho la Universidad Católica y esos estudios están a disposición de todos y todas. ¿Qué es lo que dicen estos estudios? Dice que en primer lugar hay problemas en cuanto a la jornada laboral, en cuanto a la regulación de las remuneraciones, en cuanto a la falta de descanso, en cuanto a la falta de mecanismos para establecer quejas y tener una respuesta de parte de las empresas. Decir que el Código del Trabajo es inválido porque es de 1938 equivale a decir entonces que la Declaración de los Derechos Humanos no vale porque es de 1948, o la Declaración del Hombre y del Ciudadano del siglo XVIII después de la Revolución Francesa no vale. Lo que tenemos es que analizar las instituciones. Ahora bien, ¿cuál es el problema de fondo? Como he venido insistiendo, el problema de fondo es saber si hay una relación laboral o no, y me parece que el proyecto de ley en ese punto es donde más hierra, porque deja abierta la posibilidad, primero, de que lo elijan las partes. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque la relación laboral es un hecho, tan así que no importa el nombre que yo le dé a un contrato, si en la práctica es prestación de trabajo, eso es trabajo en relación de dependencia. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos analizar y qué tiene que decir el proyecto de ley? Tiene que tomar una posición. Obviamente, yo sugiero que esa posición sea que se declare la laborabilidad de la relación, porque como bien han dicho aquí, no es que el artículo 8 del Código del Trabajo es el artículo 8 de 1938. La dependencia, la ajenidad se han transformado a lo largo del tiempo. Entonces ya no es que la dependencia es sentarse 8 horas en una oficina y además registrar la entrada y la salida. No, la dependencia es la disposición que yo tengo de mi tiempo a favor de otra persona. Y en este caso, por supuesto que no soy autónomo. ¿Por qué? ¿Por qué no soy autónomo? Porque no es que yo me llevo toda la ganancia. Esa ganancia se reparte entre la empresa, entre la persona que está prestando el servicio y además entre el proveedor inicial. Entonces, el otro gran hierro de este proyecto en esta parte es que se pretenda que el juez declare si hay laborabilidad o no. Para que el juez haga eso, tiene que haber una norma, porque el juez aplica pues las normas. Entonces lo que el juez tiene que decir es, ¿vale esta norma o no vale esta norma? ¿Cuánto me falta, doctor? 3 minutos 50 segundos. Buenísimo, gracias. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros reconocemos derechos de los trabajadores, reconocemos derechos colectivos, la libertad sindical, la posibilidad de contratación colectiva. No hay datos empíricos, y esto lo ha intentado el mundo entero. No hay datos empíricos que prueben que la flexibilización laboral aumenta el empleo. No los hay. Entonces, el clásico argumento de decir que la flexibilización laboral aumenta el empleo no se ha logrado probar. Con el fin de terminar mi exposición, quiero referirme a la venta directa. Es necesario que ese tema se regule. Es imperante que ese tema se regule. Yo quisiera, por favor, si usted puede ponerle en la diapositiva 8, doctor. ¿Qué es el tema de la venta directa? ¿Qué tenemos que decidir en el tema de la venta directa? Lo mismo, primero, el tema de las definiciones. Organizar bien, separar un capítulo, luego, determinar de qué autónomo estamos hablando. ¿Estamos hablando de un autónomo? ¿Estamos hablando de un profesional autónomo? ¿Estamos hablando de un autónomo societario, de un autónomo colaborador o de un autónomo económicamente dependiente? Mi propuesta es que en el caso de la venta directa se considere a un autónomo económicamente dependiente. Como ustedes saben, este modelo es un modelo que pretende buscar la protección social a través de la seguridad social compartida en el caso de que el autónomo tenga un solo ingreso, es decir, una sola fuente de ingreso que sea atribuible en más del 75% a una sola empresa. Voy a tratar de explicarme mejor porque ya vi que me expliqué pésimo.
Hay autónomos que somos totalmente autónomos, por ejemplo, quien presta un servicio como abogado litigante, como yo. Pero hay autónomos, por ejemplo, en ventas por catálogos, cuyo único ingreso es de una sola empresa. Estos señores, estas señoras, tienen como única fuente de remuneración esta empresa. Cuando esos ingresos son únicos y se destina la mayoría del tiempo de este trabajador a prestar los servicios para vender para esa empresa, hay una figura que se llama el trabajador autónomo económicamente dependiente. ¿Cuál es lo importante de esto? La seguridad social. El problema de los trabajadores autónomos, sobre todo de las mujeres, quienes realizamos mayoritariamente trabajo autónomo informal, es que estamos condenadas a una vejez empobrecida. ¿Por qué? Porque en este momento el sistema de seguridad social sí le obliga a que usted como autónomo, según el artículo 2, se afilie, pero que se afilie si gana el sueldo básico, con $90 que tiene que cubrir usted como autónomo. Eso es imposible. Y eso, por ejemplo, hay datos en el Seguro Social que muestran que no se ha logrado nunca tener una buena afiliación de los autónomos, porque tienen que asumir solitos la seguridad social, solitas la seguridad social. Imagínense un sueldo de 425, casi $100 destinados a la seguridad social. Es imposible, asumiendo que ganan al menos 425. Entonces, y ahora sí, para terminar, yo quiero decirles que hay que discutir bastante. No pretendo decir que la otra parte no tenga la razón. Lo único que digo es que el conflicto laboral es el conflicto en el que hay posiciones encontradas y es necesario llegar a un justo equilibrio. Un equilibrio que, por un lado, los derechos de los trabajadores no son trabas, son derechos. Respete sus derechos que han sido conquistados con sangre y que, por otro lado, respete las ganancias de las empresas. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Angélica Porras. Pasamos directamente a la siguiente comparecencia.